Buenas, buenas. Jueves 27 de noviembre, 11:41 de la noche. Volvimos a las horas tardías para grabar. Muy buenas noches, buenos días para cuando vean este programa de Así Convergencia que es. se estrena mañana, viernes 28 de noviembre. Ana Cris, ¿cómo está? Todo bien, Richard. Saludos a todos los costarricenses, bendecidos en este día para poder disfrutar un poquito de lo que ha pasado estos días en la política nacional. Listo, con así, puntual. ¿Qué De una vamos a ver vez, hoy? nos vamos, Puntual. no, No, puntual, agenda primero, agenda. agenda, ok. Proyecto, un comentario de Mari Muniz sobre el proyecto La Basura. Ajá, Vamos a ver un vicepresidenta de video, la República. Ajá. correcto, la vicepresidenta de la República. Vamos a ver un video rápido sobre la marcha que hubo ahí de sindicatos, precisamente el día miércoles en la Ujú, mañanita. sí. Vamos a ver una imagen de antes de conferencia de prensa sobre la sala constitucional. Y después vamos a ver dos videos con respecto a aclaraciones que hizo el señor presidente de dos temas diversos que hubieron. Después una moción de vía rápida que no se dio con respecto al proyecto de Crucitas. Y por último, vemos un video del proceso de levantamiento. Nada más sería eso. Listo. Perfecto. Entonces vamos a transmitir en este momento y comenzamos con el video de doña Munive, vicepresidenta de la República, o vicepresidente de la República. Vicepresidente, sí, de la Entonces, República. vamos a verlo y lo comentamos. Correcto. La regionalización del Ministerio de Salud que se distorsionó por parte de la Unión de Gobiernos Locales y la diputada Catherine Moreira. No digo que de alguna forma lo que hayan generado ayude a los gobiernos locales a gestionar mejor, pero lo que pretenden con esto es que tanto el Ministerio de Salud como el INBU le generen zonas para tener disposición final de residuos en los planes reguladores. ¿Cuánto dura haciéndose un plan regulador? El problema que tenemos ahorita no es, digamos, de alguna forma que pueda esperar. Y ahí es donde este proyecto de ley no resuelve el problema del ya. Entonces, nuevamente, yo me puedo sentar con ellos, pero mi crisis de sanitaria no la va a solventar algo que va a tener 2, 3, 4 años plazo. Entonces, nada más para que ustedes estén en auto de eso, el lunes próximo, el martes próximo, yo me voy a volver a sentar a la Comisión de Ambiente para poder avanzar este proyecto, pero mi interés ahora es que me den ya los proyectos reales de derivación de residuos o de basura que va a necesitar los gobiernos locales para saber a dónde depositar y no que se queden ahí en la casa de la gente o en las calles en Costa Rica. Muchísimas Doña gracias. Mari, aquí me dicen desecho para vehículos. No se ha hecho nada, doña Mari. Tiene toda la razón. Toda la parte de lo que son la parte del MOB y todos estos, se hizo un levantamiento y una valoración y el problema es que muchos de estos carros tienen que pasar por un proceso judicial larguísimo. Se brindaron abogados para poder acelerar esto. Lo que se ha ido es sacando poco a poco cada uno de estos, pero no a la velocidad que se pretende. Lo que nuevamente también requerimos es probablemente una modificación legal para hacer que ya no requieran tanto procedimiento sobre todo estos autos o motos que los abandonan y que de alguna u otra manera generan estos grandes depósitos. Esto en este momento sí es una responsabilidad del MOB. Nosotros estamos trabajando para poder de alguna forma paliar y disminuir la tramitología, pero nuevamente por leguleyadas siempre separa la parte de avance y mejora. Aquí es donde ocupamos una asamblea legislativa que se mueva, que requiera cuando vea el problema esa visión de crisis y que genere propuestas legales reales para solventar algo que todo el mundo clama. Mi trabajo en el Ejecutivo es ejecutar lo que dicen las leyes y aún así dándole las leyes o las propuestas de leyes para mejorar la labor del Ejecutivo, no las pasan. Entonces, realmente es frustrante y aquí es donde yo quiero ser clara y transparente. Mi trabajo termina el 8 de mayo y yo no voy a aflojar hasta el último día en esta gestión, pero el problema continúa, el problema no se ha resuelto y el problema no depende solamente del Poder Ejecutivo, sino de esta coordinación que tengamos entre gobiernos locales y entre la Asamblea Legislativa para poder tener este aparato jurídico y legal que me habilite y me posibilite hacer las cosas por el bien de los costarricenses. A ver, Ana Cris, comentario Bueno, contexto. contexto, este es un proyecto de ley muy importante que se viene gestando ya hace varios años, está en proceso ahí en la Asamblea Legislativa. El contexto de esto es que necesitamos urgentemente un proyecto para darle control a este tema de la basura.
Recuerden que hemos tenido el cierre como el Guaso, por ejemplo. Y en este momento Costa Rica necesita, no en este momento, desde hace mucho tiempo necesita Costa Rica un lugar donde se haga el control de la basura. Entonces, este proyecto de ley lo que le iba a dar es el control de los planes reguladores precisamente al Ministerio de Salud. ¿Qué hizo Catherine Moreira Brown, la presidenta de esta Comisión de Ambiente? Pasárselo precisamente, perdón, pasárselo precisamente a las municipalidades. ¿Qué pasa con esto, costarricenses? El problema es que cuando usted se lo deja a las municipalidades, los vecinos van a llegar a decirle a todos los alcaldes, aquí no queremos ningún Botadero. basurero, botadero de basura o control, Un relleno como ellos, sanitario. un Un relleno relleno. sanitario, como técnicamente ellos le llamen. Es decir, lo que quiere decir es que nadie quiere la basura, pero todo el mundo la produce. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, precisamente, Mari Muniví lo que está diciendo es que tiene que haber la corrección del nuevo proyecto, porque como siempre en la Asamblea Legislativa hay Frankenstein, hay cambios que técnicamente van en contra de lo que ha dicho pues los profesionales, y precisamente eso es a lo que se refiere precisamente Mari Muniví. Cuando Ana Cris se refiere a los Frankenstein, ¿verdad? Son proyectos de ley que llegan a la Asamblea Ujú, construidos, o sea, es una propuesta, ¿verdad? ujú, sí. Construida con ciertas características, ciertos artículos, ciertas ideas, y dentro de la Asamblea, lo que hacen los diputados es meterlo a una comisión, por ejemplo, y le meten mociones, mociones, mociones. ¿Qué son mociones? Son cambios, y cambios, y Ujú. cambios. Tal es así que entra de esta manera y sale como así, Ay, como ¿verdad? ahí. Ajá. Entonces, sale como si hubiera estado caluroso y lo hubieran sacado al chiflón, algo Sí, así. torcido. Y, y esos proyectos que terminan aprobándose no solucionan las cosas. Entonces, doña Mari Munive es bastante clara en eso, y lo que se busca son soluciones a largo plazo y que sean ventajosas pues para la mayoría, ¿verdad? Al final de cuentas no hay proyecto o idea que necesariamente beneficie a todos por igual. Siempre va a beneficiar a un poquito más a otros, a unos que a otros, y eso es parte de la normalidad de este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sí, recordar que siempre los proyectos tienen que plantearse desde lo técnico, y algunas Sí, veces las diputaciones no lo hacen desde lo técnico, sino desde lo político. casi siempre desde lo político. De hecho, desde lo Ese es político. el problema. Y el problema es otra cosa, es que estamos en un régimen municipalista en este momento en la Asamblea Legislativa. Nos vamos directamente, por supuesto, a la marcha que se dio el miércoles de parte de varios grupos sindicales, y sacamos este pequeño extracto para que viéramos más o menos desde adentro cómo estaba la situación y cuáles eran algunos de los gremios que se presentaron a esa marcha, precisamente pues defendiendo sus posiciones. Compañeros desde las 7 provincias, desde los rincones más alejados de nuestra vida. Muchas gracias por participar. Estamos esperando más unidades de transporte que vienen todavía en camino. Así es que agradecerle a todos los sindicatos que hoy nos vamos una marcha de los trabajadores, por los trabajadores y por la defensa de la seguridad social, de la salud y de la educación de este país. Hoy nos sumamos de un llamado pendiente a las autoridades del gobierno para que nos sentemos en una mesa de diálogo social para negociar un ajuste salarial justo para los grandes trabajadores. Si quiere lo dejamos aquí de fondo sin audio. Esta marcha se llevó a cabo el día miércoles, ayer miércoles, ¿verdad? Todavía es jueves. Sí. Ayer miércoles, yo estaba en el centro de San José en ese momento, entonces pasé un momentito a ver, ¿verdad? Hay una característica porque comienzan algunos medios de comunicación a hacer comparaciones Ujú. entre marchas.
y creo que hay marchas que no se pueden comparar con otras marchas o con otras concentraciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que había eran sindicatos. Los sindicatos son los mismos trabajadores que tienen permiso para no ir a trabajar ese día por los derechos sindicalistas que tienen y van todos a marchar me imagino que con su día pago, ¿verdad? No sé si al 100% desconozco, pero ellos van con ese permiso. Correcto. Si alguien quiere medir marcha, pues las marchas deberían ser domingos, en todo caso, para ver quiénes llegan por propia voluntad. ¿Esto por qué lo digo? Porque siento y percibo que algunos medios quieren comparar, por ejemplo, cuántas personas fueron a la marcha de apoyo al presidente, a la manifestación, y cuántas fueron aquí al tema de los sindicatos. De ahí que no es comparable. La gente fue a la manifestación del presidente porque querían ir, ¿verdad? Nadie les pagaba el día, ni son parte de ningún sindicato. Esa es la gran Ujú. diferencia. Y no lo estoy menospreciando. Como sindicato que son, tienen todo su derecho de salir a marchar por lo que ellos consideren. Que en lo particular siento que hablan de todo. Hablan mejorar la educación, la justicia social, la salud, vivienda. O sea, El ocho hablan, por ciento del PIB. o sea, está bien. Yo puedo salir a marchar y alegar por un montón de cosas, pero de eso no va a pasar. O sea, yo pasé por ahí, dije voy a pasar un momentito para ver cómo está el ambiente y escuchaba lo que decía justamente el señor que está ahí en ese camión. Y era lo mismo, aquí no nos vamos a callar, vamos a luchar por el 8% del PIB, por la educación, por esto, por el otro. Y está bien, repito, tienen su derecho, solamente que son ambientes diferentes, en eso sí, tengo que decirlo. Hay marchas de marchas, ambientes de ambientes y la forma en cómo se vive cada una de ellas, cómo se organiza cada una de ellas y las Exacto. características laborales que puedan tener cada una de ellas, ¿verdad? Yo solo quiero aportar las diferencias, hablando de Richard, lo que está diciendo el tema de la organización. Bueno, ustedes pueden notar que esta está muy estructurada, ¿verdad? Está muy estructurada, no solamente porque llevan sus camisetas, sus pancartas, llevan como una pertenencia a un grupo específico de un sindicato, es decir, todo Uniformados. eso, sí, yo, agremiados, yo veo que eso implica pues una inversión económica. Por ejemplo, yo comparo y porque yo he estado en la marcha del presidente, bueno, no, pues sí, he estado en otras marchas, pero precisamente en esta manifestación que hubo ahí en la Plaza de la Democracia, y por ejemplo comparo la plataforma, que es la parte de atrás de un camión, ¿verdad? Donde se paró el presidente, es algo como, es decir, esporádico, no fue que algo que, pero este es un mecanismo ya como un tipo carroza hecho específicamente para eso, como les digo, gorras, camisetas, una bandera grande, bien identificados, hasta las muy bien hechas. Las banderas son de los grupos agremiados, más sin embargo las banderas de la otra manifestación son las de Costa Rica, solo para tomar diferencias de una y la otra y qué es lo que pasa, ¿verdad? Sí, sí, o sea, igual, repito, tienen derecho a manifestarse, nadie se queja por eso, nada más que hay que ver las características propias de cada manifestación y que cada quien haga sus conclusiones. Exactamente, y con esto ahora sí nos vamos para lo que sucedió precisamente durante la marcha. Hubo la emisión de un comunicado precisamente de la Sala Constitucional que vamos a ver, bueno, es que da como los números de los expedientes, pero lo que en términos generales habla es sobre la suspensión de la radiodifusión. Bueno, De la no sé, subasta, del de la proceso de subasta, subasta. del proceso de subasta. Ok, Ajá, no sé si leemos correcto. esa parte o qué, lo Sí, anterior. de hecho Si aquí dice, quieres, ¿verdad? Arriba, el expediente tal, por resolución del magistrado instructor Paul Paul Rueda, Rueda. Ujú. de las 10 y 11 horas del 26 de noviembre del 2025, con base en el artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se suspende y ahí vienen un montón de trámites, ¿verdad? Ujú.
como las concesiones, me imagino, o la subasta de las frecuencias AM, FM, televisión, hasta tanto la sala no resuelva en sentencia este proceso de amparo o no se decida otra cosa. Lo anterior se dispuso ante el grave riesgo en la disminución significativa de los servicios de radiodifusión, tanto televisivos como radiofónicos, y con miras en prevenir la posible ocurrencia de daños severos, ya que ante el alegado número de ofertas recibidas por la SUTEL, 20 para radiodifusión sonora FM, una para radiodifusión sonora M y 4 AM, para radiodifusión televisiva, televisiva. podrían existir una reducción de al menos 2/3 de la cantidad actual. O sea, básicamente lo que dice es todo queda en pausa. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que no es tan sencillo, ¿verdad? Lo que se está hablando acá. Cuando uno escucha a un sector, por ejemplo, uno escucha al gobierno y uno entiende. Esto se debió haber hecho hace un año y medio casi, en junio del 2024, pero Sí. se dio tiempo para poder arreglar las cosas. ¿Cuánto hubieran cambiado las cosas si los proyectos o el proyecto del gobierno que está en la Asamblea Legislativa se hubiera aprobado? No sabemos, ¿verdad? Ujú. El hecho es que la SUTEL lleva a cabo la subasta con las características técnicas, montos y todo eso, de acuerdo a lo que le corresponde. Pero en este momento todo está paralizado hasta que la sala cuarta resuelva y vamos a ver qué es lo que va a suceder en ese momento. Exactamente. En estas condiciones estamos y esto se dio precisamente, qué sé yo, unos minutos, una hora tal vez antes de precisamente conferencia de prensa. Y Pues, en conferencia de prensa, dentro de los puntos importantes que se vieron allí, el primero es el que se tomó sobre el tema de la subasta. El video sobre donde vamos a hablar sobre el tema de la subasta y la ujú. decisión del señor presidente sobre esto, que este era el tema que estaba en redes, que la gente estaba esperando ver pues la emisión de su opinión y técnicamente qué nos iba a generar, pero pues evidentemente a raíz de esta suspensión de la subasta por parte de la Sala Cuarta o Sala Constitucional, precisamente pues cambió la historia, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar qué dice el presidente y lo comentamos. Lo que menos les gustó a la camarilla de Canara y a los que siguen al mafioso de Quintana, con sus 5 o 6 estaciones de radio, fue que en la subasta hubo requisitos, o hay requisitos, de inversión para aumentar la cobertura. Pero, ¿cómo? ¿Nos van a obligar a invertir para dar un buen servicio? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo tenía el anuncio hoy de cuáles son los siguientes pasos, pero de la manera más predecible del mundo y ridículamente predecible, risiblemente predecible, la sala cuarta se me trató de adelantar diciendo todo el mundo quieto en base, que no se puede hacer nada hasta quién sabe cuándo yo decida. Entonces no les voy a decir qué es lo que íbamos a hacer nosotros con Sutel, cómo íbamos a negociar y sacar el tema adelante de una manera que yo estoy seguro va a ser satisfactoria para todos los costarricenses, excepto quienes le han ordeñado y sangrado a la vaca del pueblo de Costa Rica para hacerse multimillonarios ellos. Y que controlan a todas estas personas que por la enésima vez gritan el fin del mundo llegó, se nos cae el cielo a pedazos. Y por eso no tienen ninguna credibilidad, porque este caso es igual a los anteriores en que lo único que hace Gloria Navas, aparte de defender a los criminales, como lo ha hecho siempre, ahora defiende a los grandes empresarios y Gloria Navas y sus secuaces. Nada más para ubicar, la conferencia de prensa los miércoles se hace al mediodía y el comunicado de la Sala Constitucional salió en la mañana. Obviamente al mediodía el presidente se iba a referir sobre, como él bien menciona, qué se iba a hacer con el tema de las subastas, qué iban a proponer, qué iban a impulsar para lanzar como una estrategia remedial, digámoslo así, por la situación. Pero ante el adelanto de la Sala Constitucional en su comunicado, entonces el presidente dice, ahora no voy a decir nada hasta que no resuelva la Sala Cuarta, ¿verdad? Nada más para poner Sí, eso en contexto. exactamente, así fue. Lo único que voy a hacer, sí, ya, esos que usan la pantalla y las ondas de radio para mentir, manipular y proteger su billetera con los alcahuetas que les hacen eco, ya no me voy a referir a ellos hasta que la Sala Cuarta ahora nos diga, ¿sí qué?
¿Qué onda? ¿Qué onda radial? Vean, ayer hablé con Fabricio Alvarado, porque si hay un tema que él y yo tenemos en común, que era decirle a las estaciones religiosas que bajo ningún punto de vista, eso lo tengo yo clarísimo, vamos a impedir sus labores de evangelización y de persuasión, a pesar de que a mí Radio María me tira todos los días, gracias a Monseñor, ¿qué es? El que controla eso, el de San José. A mí Radio María me tira todos los días, las estaciones católicas me tiran todos los días. Está bien. Con las estaciones evangélicas y las católicas vamos a trabajar. Yo aquí tengo un proyecto de ley, que no es broma, aquí está, enfoque en el título, Ley para el fomento de estaciones religiosas de radio y televisión de acceso libre y gratuito. Porque la ley actual, si lo enfocan, aquí está, la ley actual no permite hacer esa excepción. Y por eso queríamos ver qué salía a Sutel y cuáles eran los resultados tangibles y palpables de la subasta que cerró el viernes. Nosotros no andamos haciendo escandalitos y desesperados por cámara ni micrófono. Por eso estamos aquí. Entonces, Fabricio Alvarado presentó un proyecto en ese sentido. Yo pude haber firmado y convocado este proyecto que está listo, no he visto el de él, y convoqué a esas estaciones de radio, incluyendo las que me dan, gracias, Monseñor Quiroz, por todos los editoriales que me tira usted todos los días. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de Monseñor Quiroz y de las estaciones que él controla. Los invité a todos, pero como hay 2 proyectos de ley, mis respetos a todos los católicos. Yo fui educado en el colegio seminario por curas, pero hay gente en todas partes, hay gente como Monseñor Quiroz. Entonces, vean, aquí hay 2 proyectos de ley, yo los voy a socializar, vamos a ordenarle a los equipos que trabajen en un proyecto de ley que busque el bienestar común. No le vamos a aflojar a los que han ordeñado y sangrado como hacen en África al pueblo de Costa Rica, y vamos a hacer lo correcto. Pero los pasos específicos que habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, de Paul Rueda se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy, hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo, porque si nosotros damos la solución, ¿qué van a hacer? La red de cuidado de los áreas, el Poder Judicial, la Sala Cuarta, los que se le han hincado a René Picado y a los de La Nación por años y a los de las estaciones de radio. Por ahí viene el gobierno y de una vez matemos esa iniciativa. Usted no se da cuenta, costarricense, a quién le sirve. Y con la precisión que ojalá hubiera logrado imponer el entrenador de la CL en cada miembro del equipo. Tribunal Supremo, usted le toca decir que por las elecciones tiene que patear el tarro, y el tribunal va y lo hace. Poder Judicial, Sala Cuarta, fulano tal va a poner un recurso, usted lo acoge, atrase. Canara, manifiéstese. Diputado y diputada tal y tal, manifiéstese. Y van jugando. Pero los molinos del Señor muelen despacito, pero muy fino. Costarricenses, yo les doy mi palabra que vamos a luchar hasta el 7 de mayo para que los abusos de quienes mueven, de las manos que mecen las cunas, se acaben. Y en este caso es lo mismo. René Picado, ¿usted cree que usted le va a poder heredar a sus hijos Canal 7 con las frecuencias por una simple extensión de 20 años? Que antes usted nada más llamaba por teléfono y se la otorgaba a un presidente y un ministro, serviles a usted automáticamente. No, señor. Dígale a sus hijos que van a tener que pagar ahora por el derecho de frecuencia y por el canon en el futuro, si la Asamblea Legislativa logra sacar diputados que si quieran hacer eso. Yo perdí la fe con los diputados actuales. Ellos no van a pasar porque son 2 cosas, el derecho de piso y el alquiler mensual. El derecho de piso es lo que estaba haciendo subastado ahora. No, gratis. Que no pague por el local, Dios guarde. Y el alquiler mensual, 6,000 pesos al año. O 120,000 en el caso de Canal 7. Vergüenza les debería dar, no la tienen. Pero el pueblo de Costa Rica ya los vio.
porque este gobierno corrió la cortina y prendió la luz. Gracias Dios por darnos el valor, la capacidad de hacer lo correcto y no dejarnos influenciar por gritones que por 10ª vez o 15ª vez gritan se acaba el mundo porque le quitan un privilegio a alguien. Lo que menos... Vamos a ver. Lo único permanente es el cambio, Eso. decía, Ujú, decía mi abuela. Entonces, ¿qué pasa? ujú. Todo tiene que cambiar en algún momento. Las cosas no se pueden quedar así estancadas en su funcionamiento para toda la vida, para siempre. Y esto de la frecuencia de radio y televisión tenía que haberse solucionado hace décadas. Ujú. No es posible que se utilice una gran, ¿cómo se llama? Un bien o un servicio o una posesión del Estado, que es de todos nosotros, para que una empresa saque una ganancia multimillonaria y que pague lo mínimo. Ya, el presidente fue claro, él dijo el año pasado que vencían en junio, pero que amplió el plazo para que se solucionara, no se ha solucionado. Creo y entiendo que el Ejecutivo ha hecho lo que le ha tocado por parte del MISIT, la SUTEL hizo lo que le tocaba por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones y ahora estamos en esto. Que no es un plan perfecto, no lo es. Difícilmente un plan va a ser perfecto desde su inicio. Que van a poder modificar y adecuar algunas cosas, probablemente que sí, pero sí es extraño por decirlo lo menos, ¿verdad? Que una resolución de la Sala Constitucional llegue justamente un miércoles en la mañana antes de la conferencia de prensa en la que se sabía que se iba a anunciar eso. Vamos a ver cómo va a terminar ese tema, pero que tiene que cambiar la forma en que se hace uso de esas frecuencias, eso definitivamente tiene que cambiar. No solo es extraño que haya llegado unas horas antes de la conferencia. Bueno, tal vez no es que es extraño, sino es quién era el Casual. magistrado, sí, casual, sino también quién era casualmente el magistrado instructor, nada más y nada menos que Paul Rueda, el padre de Jimena Rueda, aquella muchacha que en un mensaje específico pues le enviaba algo así como un francotirador al presidente de la República. Me parece que hay cosas que no sé si serán adrede o no, pero generalmente este tipo de cosas le levantan mucha sospecha y levantan supuestos en la población. Y eso hay que ser honesto. Hay cosas que no se ven bien y esta es una de ellas. Pero bueno, así funciona la institucionalidad que defienden los diputados de la Asamblea Legislativa. Con esto yo quiero agregar, apoyo completamente lo que dice Richard con el tema del cambio. Yo creo que ya es hora que los empresarios de las diferentes radiofrecuencias o de las radioemisoras o televisoras de este país entiendan que la situación no va a seguir de la misma manera que estaba antes. Si sentían que estaban aventajados y no querían, no sé, estaban en un estado de privilegio, pues yo creo que ya llegó el momento en que tengan que pagar. Recuerden que este es un bien de manial de todos nosotros y hay que pagar dependiendo de los famosos estudios como los que prontamente va a enseñar la ministra Paula Bogantes un poquito más adelante. O sea, es de todos. Yo nada más termino con esta analogía. Imagínense que en este vaso haya tierra debajo, ¿ok? Asentada y el vaso esté lleno con agua. La tierra está separada del agua y está al fondo del vaso. Viene alguien con una cucharita, mete la cucharita, agita el agua y todo el agua se ensucia. ¿De quién es la culpa? ¿De la cucharita? De repente no. ¿Por qué? Porque la tierra siempre estuvo adentro. Ujú. Solamente que la dejaron quedita y no se movía. Pero ahí estaba la tierra. Una cucharita que se meta acá y que mueva el vaso, lo único que va a hacer es revelar la existencia de lo que había. Y eso es lo que está pasando. O sea, yo creo que el Poder Ejecutivo tranquilamente pudo haber dicho que se renueve 20 años, nos evitamos un problema y que el presidente o la presidenta que venga dentro de 10, Que a ver cómo lo soluciona. sí, de 20 años, que vea a ver cómo lo soluciona,
cuando digan cómo es posible dentro de 20 años, ¿verdad? En el 2045, ¿cómo es 45. posible que alguien haya entregado estas frecuencias de tan poquito? Y también lo que están buscando es que se compita con calidad y con servicio, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que el mayor interés es el de los costarricenses en forma general. Y nos vamos a un video que también presentó el señor Rodrigo Chávez de un tema que me pareció muy trascendental, que es precisamente lo que pasó con los eurobonos y cómo terminó el tema de la subasta. Precisamente los eurobonos, yo le llamé la jugada del jaque, porque precisamente don Rodrigo llama a el ministro de Hacienda, Rudolf Lock, para explicar qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar a ver qué fue lo que pasó. Cuantificado cuánto es este daño que se había presentado a raíz de la no aprobación de parte de la Asamblea Legislativa. Efectos enormemente negativos para el pueblo de Costa Rica, culpa de los diputados que con tal de agarrar el timón están dispuestos, algunos diputados, a hundir el barco. La parte cuantitativa se la voy a dejar a don Rudolf Luque, ministro de Hacienda. Dele los datos y tal vez yo añado algo al final. Pero eso fue, volvemos a lo mismo, los que gritan se acaba el mundo, dijeron, para golpear a Chávez, vamos a ir a la casa del vecino y agarrar a los chiquitos a patadas. Esa es la lógica de un Óscar Izquierdo, de un Rodrigo Arias. Saludos, don Óscar. Le debería dar vergüenza a usted haber hecho eso. El daño está causado. Ahora, que el gobierno juega defensa y tenemos buenas noticias. Adelante, don Rudolf. Sí, presidente. A pesar del rechazo de la Asamblea Legislativa al proyecto de eurobonos, este gobierno sigue con la convicción de reducir el coste de financiamiento. Vean lo siguiente, la tasa de interés que se ha mantenido ha sido por debajo del 6.2%. En el momento en que se rechazan los eurobonos, llegan subastas a tasas de interés del 7.2%. Y esta colocación que hemos logrado ha sido por 1.000 millones de euros a una tasa del 5.5%. Eso quiere decir que a pesar de este rechazo, este gobierno traduce esto en una mejora en las tasas de interés a todos los costarricenses. Es decir, seamos francos. Si el gobierno no tuviera la confianza internacional del sistema financiero internacional, si el gobierno no tuviera las mejoras de calificación de deuda, si el gobierno no hubiese establecido los superávits y la reducción de la deuda con respecto al PIB que hemos logrado, el daño que quisieron causarle Óscar Izquierdo, Rodrigo Arias, la camarilla de César, lo que es de César, disculpas y gracias. Frente Amplio votó a favor. PLP votó en contra. Algunos del PUS votaron en contra. Liberación Nacional y creo que don Fabricio Alvarado de su fracción votó a favor también, ¿verdad? El daño que le hubieran causado el Liberación Nacional, esos diputados, el PLP y otros partidos y otras bancadas hubiera sido absolutamente devastador. Eso es lo que ellos querían. Golpear a Chávez, pateando al pueblo de Costa Rica con tasas de interés más altas, hipotecas más altas, etc. Si hubieran aprobado los eurobonos, les garantizo a costarricenses que sus condiciones estuvieran mejor. Démosle gracias a Dios a lo que ha hecho el gobierno para que venga un inversionista cuyo nombre no puede ser mencionado, nada menos ni nada más a decir, aquí hay 1.000 millones de euros, véndamelos en la subasta normal y los puedo comprar porque este gobierno empujó el acceso a los mercados locales de parte de los inversionistas internacionales y nacionales. No les salió, gracias a Dios, la jugada a Óscar Izquierdo. Y bueno, básicamente como recordaremos, el tema del permiso para poder utilizar o accesar a los eurobonos era básicamente conseguir deuda a largo plazo, baja cuota y bajo interés. Correcto. Efectivamente, de haberse aprobado los eurobonos, hubieran podido conseguir un préstamo en mejores condiciones, pero Sí. la verdad es que consiguieron un préstamo de 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros por en grandes 5.5. condiciones, Sí. con De hecho, 5.5 de intereses. pero parecía que si hubiéramos ido al mercado de afuera, recuerden que este era más o menos el prospecto que tenía República Dominicana y nosotros recuerden que habíamos tenido mejor calificación, pero aún así afortunadamente se dio lo de este inversionista
y esto implica pues el mercado de confianza que ha logrado Costa Rica. Ciertamente eso es muy importante para todos nosotros y eso le va a ayudar a muchísimas familias que por supuesto tienen préstamos en dólares, en colones. Todo va a ser beneficio para, sobre todo por el tema de la tasa básica pasiva costarricense. Correcto. Y seguimos. Nos vamos a una imagen que nos generó precisamente Alan Jara, donde nos dio quiénes fueron los que votaron en contra de la moción de vía rápida para el proyecto de ley sobre crucitas que fue planteado por el diputado oficialista Jorge Rojas, precisamente de San Carlos, para generar una vía rápida para la discusión de este proyecto de ley que es muy importante, costarricenses, ya lo hemos dicho montones de veces lo importante que es este proyecto y pues aquí les presentamos quiénes son los diputados que por supuesto votaron en contra, que fueron 18 y lo voy a leer rápidamente: Jonathan Acuña, Vanessa Castro, Catherine Moreira Brown, Joana Obando, Jason Valverde, Rocío Alfaro Molina, Cintia Córdoba, Rosaura Méndez, Paulina Ramírez, Priscila Vindas, Luz María Alpizar, Oscar Izquierdo, Gloria Navas, Pedro Rojas Guzmán, Katia Cambronero Aguiluz, Alejandra Larios, Nicolás, el señor José Francisco Nicolás y por supuesto Sonia Rojas. Como ven, el grueso de esta votación la tienen los diputados independientes, Partido Liberación Nacional y Frente Amplio. Pues sí, nada más que decir, o sea, el proyecto de Crucitas hubiera comenzado a trabajarse con vía rápida para poder acelerar su proceso y hacerlo realidad lo antes posible, pero no sé cuál es el plan B. Siempre que se votan esas cosas en contra de algo, me gustaría saber entonces cuál es el plan B, qué proponen, ya que no le dan voto para que siga para vía rápida, por ejemplo, entonces qué proponen, ¿verdad? Pero nada se ha escuchado al respecto. Exacto. Nos vamos para el siguiente punto, que fue una entrevista de hoy, precisamente en la mañana, donde Amelia Rueda genera esta entrevista con la señora ministra del MISID, Paula Bogantes, y donde se habla precisamente de las frecuencias de radio. Y vamos a ver estos dos extractos costarricenses que les ponga rápidamente en contexto todo el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión. Listo, voy a poner los dos videos seguidos, ¿está bien? Sí, por favor, está bien. Listo, pues. ¿Cómo situamos la situación a este momento y cómo, repitamos, está en perspectiva desde lo que ustedes piensan o como ustedes lo... Ve, doña Amelia, esto ciertamente es un tema que ha levantado emociones. Es evidente, sobre todo si vemos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Ahora, los costarricenses tienen que tomar en cuenta una cosa, y yo lo tengo muy claro. Nosotros estamos incomodando a las empresas, a la industria que tiene el megáfono. Es la prensa que tiene o las empresas que tienen acceso a las frecuencias de radio y de televisión. Vea qué complicado, porque son quienes tienen el micrófono en el salón. Imagínense un salón lleno de gente y los que tienen el micrófono, los que cuando gritan más duro, y los que tienen el micrófono para poder hablar, somos a quienes estamos en este momento incomodando. Yo lo tengo muy claro, doña Amelia. Y el MISID tenía muy claro que estas decisiones iban a incomodar a las empresas y esto nos iba a crear algún tipo de reacción negativa. Pero lo que yo sí le pido, y le agradezco a usted por el espacio, esto también es un tema muy técnico, que tiene muchas aristas, que las personas no las conocen todas y también han venido escuchando un lado de la historia, en este momento del doliente principalmente, porque de nuevo son quienes tienen el micrófono. A mí me parece, doña Amelia, que los costarricenses deben de saber, por ejemplo, que este proceso inició desde el año 2022. Desde entonces esas empresas sabían que nosotros como Estado estábamos obligados a tomar una decisión. Esto no es antojadizo. Desde el 2004, cuando las empresas firman estos contratos, sabían, que para el 2024 vencían. Y nosotros, MISID, ya hemos atendido más de 130 recursos, ya sean solicitudes de extensión de prórroga o amparos, etcétera, más de 130 recursos en las instancias judiciales que hemos venido ganando.
En el Tribunal Contencioso estamos defendiendo 98 solicitudes de prórroga. ¿Qué es lo que pedían esas solicitudes de prórroga? Otra extensión de plazo por 20 años más. Hágame el favor, doña Amelia. Es que ¿dónde quedó la vergüenza? Entonces, este tipo de cosas la ciudadanía no la conoce. Pero de nuevo, el precartel se publicó en abril de este año. Sutel publicó el precartel, en donde venían los requisitos del cartel. Así se hace siempre, así lo hicimos con 5G. El tema del requerimiento del equipamiento, los 12 transmisores, se incluyeron en el Plan Nacional el PENAF se llama, bueno, ahorita se me olvidó el nombre, el Plan Nacional de Adquisición de Frecuencias, Adjudicación de Frecuencias, Plan Nacional de Adjudicación de Frecuencias. Este lo publicamos el año pasado, doña Amelia, en donde se incluían los nuevos requerimientos y la industria no dijo nada. Entonces, voy a decir lo que dijo un juez administrativo que ha venido atendiendo la solicitud de prórrogas, que el mismo mensaje lo dijo la Contraloría General de la República. Durante los dos procesos, las prórrogas y las objeciones al cartel, las dos instituciones dijeron, nosotros no hemos logrado encontrar ninguna prueba jurídica o técnica que vele por el bien, el interés general de Costa Rica. Lo que pareciera ser es que aquí las empresas están defendiendo un interés de su empresa propio, individual. Y aquí estamos hablando, doña Amelia, de un bien de Mañal, un bien de todos los costarricenses. Y ahora vamos con el segundo de la misma entrevista para poder comentarlos en conjunto. Que se apoderó de las señales casi de gratis. Pero ponga un comercial para su emprendimiento, le cobran al precio del mercado. Pero cuando tienen que comprar la frecuencia, dice esto, al precio del mercado, resulta que no es social y dejan grupos sin posibilidad de libertad de prensa. Y lo que ha preguntado mucha gente a través de la discusión que se ha tenido estos días, ¿por qué se eligió este momento? La ley y el ordenamiento jurídico nos puso en este momento, doña Amelia. Nosotros hemos venido, como dije, desde el 2022 trabajando con Sutel para que Sutel le brindara a el MISID los estudios de mercado y demás estudios que define la Ley General de Telecomunicaciones para nosotros entonces MISID decir, bueno, con base a los datos que nos brinda la Sutel, nosotros definimos la política pública de qué hacer con las frecuencias. Esa definición se hizo durante el año 2023, que es cuando el MISID dice, vamos por subasta, porque los números de mercado nos dicen que existe una demanda, existe un interés, vamos por subasta. Y consecuentemente, tanto el MISID como la Sutel y la Contraloría hemos venido cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. Estamos claros que tal vez el timing no es el correcto, pero doña Amelia, de nuevo, esto se definió en el 2004, cuando sabíamos empezar a tomar estas decisiones. Ahora, hay un dato importante, doña Amelia, que tenemos que tomar en cuenta y es el mundo digital. Sí, las empresas se están moviendo a ese mundo digital. Ahora, el poder transmitir un mensaje, la libertad de prensa, la libertad de expresión, usted lo conoce mejor que yo, ya no solamente se hacen a través de los medios tradicionales, si se quiere que era encender una radio o encender un televisor. No, ahora, sobre todo las generaciones jóvenes, a mí me gustaría hacer una encuesta con los jóvenes y decir, usted me puede mencionar 10 canales de televisión abierta. Y yo creo que le mencionarán 2 o 3. ¿Por qué? Porque ellos ya se movieron al mundo digital. Entonces, el hecho de que la subasta no recibiera ofertas comparadas con el total de empresas actualmente que disfrutan de una frecuencia en televisión, por ejemplo, entre otras razones, se debe a esa era digital. Y aquí debemos de recordar, doña Amelia, que las empresas que actualmente operan con una frecuencia también lo hacen en ese mundo digital, también tienen la opción digital. Entonces, tampoco es correcto decir que van a haber despidos por 5,000 personas, porque estas empresas no están cerrando el negocio. Si cierran el negocio de frecuencias, no cerrarán el digital. Paula, para cerrar, se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, porque ya usted, y lo hemos hablado en este programa también con otras personas, ¿cómo se fijaron los montos de la subasta? Vea, doña Amelia, los montos o los precios, sí, establecidos, eso es una competencia de la Sutel. Así está definido por ley. ¿Qué hizo la Sutel? El mismo ejercicio o un ejercicio parecido que hizo cuando definió los precios de las frecuencias de IMT o 5G. Se fijó en modelos ya implementados en otros países, la metodología ya utilizada por otros países, en este caso para definir precios de frecuencias de radio y televisión.
cuáles fueron los valores de consideración que estos países utilizaron para definir esa metodología y ver entonces si se ajustaba a la realidad de Costa Rica, y después de haber hecho eso, la extrapoló, se la trajo para Costa Rica y la ajustó a la realidad nacional. ¿Qué tanto la ajustó? Esta es información pública, doña Amelia. Ellos utilizaron informes del INEC, por ejemplo, para definir cuántos hogares en Costa Rica tenían una televisión, para usar ese ejemplo. Y entonces dijo, son 5.2 millones de costarricenses, tantos hogares son los que tienen una televisión, por tanto el precio entonces debería de definirse para esa población, ¿sí? Y no para todos los costarricenses. Pero repito, quien definió los precios por competencia es la SUTELA. Ellos son los responsables de hacer este ejercicio. Bien, vamos a esperar porque yo creo que la SUTEC también tiene algo que contarle a los costarricenses en esta situación. Entonces, ¿el gobierno en qué posición queda? ¿Stand-by? ¿Socializan el proyecto de las estaciones religiosas o no? ¿En qué posición y acción queda el gobierno sobre el tema? Pues estamos ahora todos en suspenso para ver qué es lo que va a decidir la Sala Constitucional. La medida cautelar lo que hace es detener el proceso. Nosotros estábamos analizando alternativas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si los resultados del análisis que nos va a presentar la SUTEL, análisis que estaba trabajando la SUTEL, según le corresponde, según está bien definido en el ordenamiento jurídico, sobre las ofertas recibidas el viernes pasado, que sigue? Ya nosotros habíamos planteado varias alternativas, pero en este momento quedamos todos en suspenso. A ver la sala cuándo decide darle o emitir un fallo. Y de nuevo, doña Amelia, muy importante, llamaron en audiencia al MISID, llamaron en audiencia a la SOTEL, pero no están llamando en audiencia a la Contraloría. Y la medida cautelar contradice ya fallos emitidos por la Contraloría General de la República. Entonces era importante que también a la Contraloría la tomaran en cuenta. Ay, 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 que este tema se las trae porque es demasiado, demasiado técnico, Es muy, que es muy muy técnico. técnico. Sí, Y el gran problema es que se ha politizado, exacto. Y ¿verdad? por ahí es donde tenemos que partir, Richard, decirle a la gente que es un tema muy técnico y se metió la política demasiado. Y todo el mundo en el gobierno y las mismas emisoras sabían que el año pasado vencían esas concesiones, digamos, y que las tenían que solucionar el año pasado, y que el gobierno dio año y medio para solucionar y se cumplió ya, y hay que solucionarlo, y no pueden pagar lo mismo, y no Ujú. pueden pretender o insistir en que se les amplíe por 20 años más pagando una cochinada. O sea, yo estoy muy de acuerdo con OPA cuando Douglas y Coqui dice, bueno, especialmente Douglas dice que ellos nacieron como medio multiplataforma y tienen mucho alcance y mucho pegue en redes sociales, y eso es verdad, Ujú. es muy No, eso cierto. es cierto. Sí, y Trivisión también, ellos dicen que, bueno, o sea, hacer una instalación, ¿verdad? Para comprar una frecuencia a nivel nacional es muy, muy fuerte la inversión, pero a ellos Sí. también les va muy bien en lo digital. Y muchas personas, no todo el mundo, pero muchas personas no vemos televisión abierta hace tiempo, sino que lo que hacemos es Y la ver todo por el inversión, celular. yo siento que, o sea, hay varios medios que tienen en este momento un rating muy alto a nivel digital, Richard. Es que hay que ver las audiencias que tienen en Facebook, en YouTube. Es decir, son muy altas. Sí, sí, sí. Inclusive hablemos del canal de digital de Casa Presidencial antes de que sucediera lo de la Mordaza. Era altísimo, o sea, no había necesidad. Ahora, tal vez es una inversión muy fuerte como para la cantidad, no sé si habrá lo suficiente como que justifique esa inversión tan fuerte con respecto a la audiencia que vayan a tener. Ciertamente, lo que dice Paula del tema digital me parece muy importante. Hay algo que quiero aportarles, es que, bueno, ella dejó claro que desde el 2004 esas empresas sabían que en el 2024 esas concesiones se iban a terminar, pero muchos pusieron muchísimas prórrogas, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Administrativo, que se están resolviendo y pretenden que simplemente se les dé la prórroga de los 20 años. Y lo último fue que dejó claro lo que dijo la diputada Katia Cambronero, precisamente en el convergencia anterior, recuerdan que lo pusimos, y rápidamente para decirles que jamás, no hay un verdadero
verdadero, lo que les dijimos, no hay ningún estudio, no hay nada que garantice que 5.000 personas van a perder los empleos, porque está también el tema digital que podría hacer que ellos emigren a este proceso nuevo y pues por supuesto no se pierdan los medios de trabajo. Yo nada más digo que esto se va a resolver en algún momento, se tiene que resolver, todo va a seguir para adelante, pero hay que entender que el mundo está cambiando, nada más. Totalmente, Sí. totalmente. Y de último tenemos Las precisamente las encuestas. encuestas. Vamos a ver las encuestas para terminar. Y aquí, como ven, lo que vimos, ¿verdad? El proceso, como si fuera, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Y bueno, estos son los votos válidos que habrían si las elecciones fueran hoy. Ujú, 58% ya Laura Fernández, ahí ujú. debajo está Álvaro Ramos con 10,64. Igual le sigue sacando siempre 5 cuerpos de ventaja. Fabricio Alvarado Sí, con 5,6, Ariel Robles con 5,2, Juan Carlos Hidalgo con 4,7. Después sigue Claudia Dobles con cuatro cuatro punto punto tres treinta después Fernando y Zamora, tres. después Natalia Díaz con 2,25. Yo estoy sorprendidísimo por lo que Uh, le está pasando a Natalia Díaz, eh, porque uno veía que tenía una intención importante y estuvo en algún momento en segundo o es la tercer lugar, octava. pero ahora está en octavo. O sea, si es así, a Natalia Díaz no la van a invitar a los debates. No, lo que estoy viendo es que es más peligroso que vea que Eliezer Feinstein, no sé cómo estaba en el anterior, pero pareciera que Natalia no ha crecido nada. Inclusive Fernando Zamora le pasó y creció, ¿verdad? Fernando Sí, Zamora. igualmente son figuras del momento o fotografías del momento, Fotografías del momento. pero se mantiene la tendencia, que eso es lo importante de destacar, ¿verdad? Ujú, sí. Y del mismo modo, se pregunta por quién nunca votaría para la presidencia. Uy, Y de primero está Álvaro Ramos, y de ahí se sí. desinfla, ¿verdad? Me imagino el equipo, porque por quien nunca se votaría para la presidencia. Primero en Álvaro Ramos, ahí sí está en primer Primero está lugar. Álvaro. Luego con Ariel Robles, luego con Fabricio, luego con Laura. O sea, mientras más se aleje, es menos la probabilidad de que alguien votaría o que alguna persona votaría por ellos, ¿verdad? Exacto. En- entonces aquí vemos también este gráfico y nada más resaltar, ¿verdad? Como se dijo hace un momento, que los resultados que tenemos ahorita son fotografías del momento. Eso es lo más importante siempre, subrayarlo y repetirlo, pero que no hay mayores indicios de cambio, De ¿verdad? cambios. En la Sí. tendencia de las encuestas y es ahí donde vemos a doña Laura Fernández prácticamente con 60% y a Álvaro Ramos en segundo lugar con 10,6. O sea, le saca más de 5 cuerpos de ventaja. Exactamente. Y es en este momento esa es la foto de la realidad actual de la carrera política para la presidencia de la República y de cómo estarán estos diferentes candidatos presidenciales para el próximo 1 de febrero, que por supuesto vamos a estar aquí pendientes. Dijo don Mauricio Muñoz que van a seguir con los procesos de las encuestas. Por cierto, dentro de lo interesante que escuché fue que iba a ampliar la muestra para el tema de las diputaciones, Ujú. para tener datos más certeros costarricenses. Eso me parece muy bien porque siempre hay cambios. Entonces, bueno, ahorita todavía es muy temprano para seguir dando datos sobre las diputaciones, pero sigue estando más o menos alrededor de 34, 35 diputaciones. Eso fue lo que dijo don Mauricio Muñoz en el programa, no, en nuestro programa, pero que no es nuestro, ¿verdad? Ya lo ha dicho Sí, Richard exacto. que no es nuestro, pero él se llama nuestro programa. Entonces, en nuestro programa se dijo precisamente eso, que se iba a ampliar la muestra para darnos mejor resultados, sobre todo con el tema de los diputados, que ahora es afortunadamente a muchos ciudadanos les interesa montones saber cómo está la carrera pues política de las diferentes diputaciones en las diferentes provincias. Y sí, estos son los temas que traíamos para el día de hoy. Ya son las 12:35 o 35 minutos del día viernes Del 28. día viernes. Eso se estrena mañana, bueno, hoy, perdón,
A a las las 5 de 5 la de la mañana. mañana. Ahí espérenlo, por favor. A veces tenemos detalles técnicos y salimos un poquitito después, Sí, pero siempre vamos a salir. Entonces se les ahí agradece estamos. Muchas muchísimo gracias. la atención y muchísimas gracias, Ana Cris, por el armado de la agenda. Igualmente a vos, Richard, y bendiciones a los costarricenses que disfruten este capítulo, que lo hacemos con mucho cariño. Muy buenos días, provecho en el desayuno, que les vaya muy bien y nos vemos el domingo. Chao. Hasta luego.